Gracias por acompañarnos, Juan, y traernos un poco de claridad porque los combates continúan. Sí, así es, Santiago. Estamos hablando de más de 20 puntos en Israel, sobre suelo israelí, fuera de la Franja de Gaza, que ya son objeto de esta ofensiva. En algunos puntos hay directamente enfrentamientos desde que comenzó este ataque. Vamos a hacer un poco un recuento de lo que ha sido esta jornada. Se estima que sobre las 6:30 de la mañana fue cuando comenzó el lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza hacia suelo israelí. Vamos a mostrarle un mapa para que conozcamos las dimensiones de este ataque, sobre todo a raíz de los lanzamientos de misiles y también de lo que es la incursión por tierra. Como les digo, esta incursión comenzó en torno a las 6:30 de la mañana desde la Franja de Gaza, este territorio palestino que tiene una extensión de aproximadamente unos 40 kilómetros y en donde viven aproximadamente 2,3 millones de personas. Desde esa Franja de Gaza es donde comienza este lanzamiento de misiles, una ofensiva como la que no se veía hace décadas. Comienzan esos misiles a afectar sobre todo las ciudades como Ashkelon, también Sderot, pero también estas son ciudades, Ashkelon o Sderot, que están a aproximadamente unos 15 kilómetros de distancia desde el límite norte, desde la frontera norte que hay entre la Franja de Gaza y el Estado de Israel. Pero esta ofensiva con estos misiles logró impactar incluso algunos territorios, otros puntos que están mucho más al norte de la Franja de Gaza, como estamos hablando en el caso de Ashdod, de Gedera o de Tel Aviv, que esa es una de las particularidades que hemos visto en este ataque. Se estima que ya sobre las 7:40 de la mañana fue cuando se empezaron a registrar ya incursiones por tierra. Recordemos que uno de los elementos que más ha impactado de esta ofensiva es que ha sido una ofensiva por tierra, mar y aire. Sobre las 7:40 de la mañana empezaron a haber ya algunas incursiones pasando la frontera desde la Franja de Gaza a suelo israelí, particularmente en Sderot, esta ciudad que ven ahí que está muy cerca de la ciudad de Gaza. Se reporta que al menos 9 personas murieron en un refugio en una parada de autobús. En Israel, por ley, debe haber una predominante presencia de refugios en los hogares, en las paradas de autobuses por el conflicto en el que viven. En una parada de autobuses, como les digo, hubo 9 personas que aparecieron muertas a bala. También se registra en esta ciudad de Sderot algunos cadáveres que incluso fueron por los que pasaron encima algunos camiones en medio de lo que ya fue esta ofensiva por la mañana después del lanzamiento de misiles. Les decía antes, tiene particular impacto de lo que ocurrió al norte de la Franja de Gaza, ya más allá de Ashkelon, en ciudades como Tel Aviv o como Ashdod. Tel Aviv, que es la ciudad que está, la ciudad más poblada de Israel. Vamos a ver ahora concretamente cuál es un poco la distancia que hay entre la Franja de Gaza y Tel Aviv, que son aproximadamente 70 kilómetros que los separa. Aquí lo vemos un poco mejor, la distancia entre la Franja de Gaza y Tel Aviv. Hasta Tel Aviv han impactado algunos de los misiles que han salido de la Franja de Gaza y es algo que hay que tener en cuenta por el impacto psicológico que puede tener en la ciudad de Tel Aviv. Tel Aviv, para ponerlo un poco en contexto, es una ciudad muy occidental dentro de lo que es Israel. A diferencia de Jerusalén, en donde se puede decir que hay un clima más religioso, Tel Aviv es una ciudad que es mucho más parecida a una ciudad en Estados Unidos que a una ciudad tradicional de Israel, por decirlo así. Por eso preocupa cuál puede ser el impacto que tenga que ya desde la Franja de Gaza haya habido varios impactos de esos misiles que hayan llegado hasta Tel Aviv, como les digo, la ciudad más poblada de Israel con unos 500.000 habitantes. ¿Cuál es la situación de los territorios palestinos en la Franja de Gaza desde que comenzó la ofensiva de Israel? Israel, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia la Franja de Gaza, atacando varios edificios. Particularmente hay un edificio de 14 plantas que fue destruido. Israel asegura haber advertido antes de completar este ataque. Dice Israel que ahí funcionaban oficinas de Hamas, que esta es una narrativa frecuente que se contrapone en este conflicto. Israel dice que ataca edificios en donde hay oficinas de Hamas o de milicias palestinas. Hamas dice que son edificios de civiles. En este caso, uno de los puntos más afectados dentro de la Franja de Gaza es este edificio de 14 plantas. En Cisjordania ya se registran algunos enfrentamientos entre palestinos que han lanzado piedras a las fuerzas militares de Israel presentes en la Cisjordania ocupada. Se registra la muerte de 4 palestinos, incluyendo la muerte de un niño de 13 años. Este es un poco el contexto
de estos más de 20 puntos de combate que ha habido. Como ven, a diferencia de otros escenarios, no son solamente los territorios del sur de Israel los que se han visto afectados por estos ataques, sino llegando hasta la propia Tel Aviv, como les digo, una ciudad, un centro neurálgico para Israel, que se mantiene tradicionalmente un poco al margen de lo que son los enfrentamientos que se ven en Jerusalén entre la población palestina, que consideran a Jerusalén como su capital, donde está la mezquita de Al-Aqsa, el lugar santo desde donde Mahoma ascendió a los cielos, y Tel Aviv, que es una ciudad que suele estar un poco más al margen de estos enfrentamientos.